No podemos vivir a Cristo si no servimos como Cristo. Y una de las características del cristiano, una evidencia de conversión del cristiano a Cristo, es precisamente este servir. Cuando Pablo da el testimonio de la iglesia en Tesalónica, carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice allí la palabra del Señor, que todos dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir. Por tanto, el servicio está enraizado en el alma del creyente por una razón, porque para mí el vivir es Cristo. Capítulo 17 del Evangelio según Juan, versículo 4. Dice Jesús a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El siervo comparece delante del dueño que lo envió para dar cuenta de la administración de su obra. Y le dice al Padre: tú me has mandado a hacer algo, me has dado una misión y me has dado un tiempo. He acabado la obra. Por tanto, te hago una petición personal hacia mí. Nota el versículo 5. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo tiene conciencia mesiánica de su persona. La idea de que la conciencia mesiánica de Cristo se produce en el bautismo no es verdad. Cuando Cristo es un niño de 12 años y entra al templo, le dice a sus padres: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ahora, cuando Cristo viene al mundo de los hombres, viene en condición de siervo. Y el desarrollo de estos dos versículos lo tenéis en la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos 5 al 9. Todos conocéis el texto de memoria, ¿verdad? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre, no uno, el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Cuando Cristo viene al mundo de los hombres, viene como un hombre. Y tenemos que entrar en la comprensión clara de quién es Jesucristo. En esa carta a los Filipenses hay dos veces que aparece una misma palabra, la palabra forma. En el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. En el versículo 7, tomando forma de siervo. La palabra forma en el griego es la palabra que se usa para hablar de una manifestación externa de algo interior. Por ejemplo, esto es un papel. ¿Es papel? Bien. Pero esto es un bosquejo. ¿Por qué es bosquejo? Bueno, porque está en forma de bosquejo. ¿Está claro? Así de fácil. Yo saco ahora un papel blanco y digo, ¿esto es un bosquejo? No. Es un papel, pero no es un bosquejo. Por tanto, aquí se utiliza la palabra forma dos veces para que entendamos que lo que manifiesta Cristo fuera es una realidad interior. Cristo es siervo, pero Cristo es Dios. Uno de los grandes problemas de la cristología es entender algo que no tiene semejanza ninguna. Yo puedo entender más fácilmente a Dios que a Cristo.
¿Sabes por qué? Porque Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. Infinitas las tres, gloriosas las tres, santísimas las tres. Bueno, no puedo entender la Trinidad en toda la dimensión, pero entiendo bastante eso. Pero que me hablen de un hombre que tiene dos naturalezas, ese es un problema muy serio. En Jesucristo el Señor subsisten dos naturalezas. Lo que Pablo me está diciendo es que Cristo viene al mundo de los hombres comenzando por ceder sus derechos. Cuando se habla aquí del texto, notaréis que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Es decir, ¿qué derecho tenía el Verbo eterno de Dios? Ser Dios. ¿No es su derecho? Sí, porque es Dios. ¿Y qué derecho tiene él? Ser adorado, ser reverenciado y castigar a los ofensores. Este es el derecho. Pero él renuncia al derecho. ¿Para qué? Para venir al encuentro del hombre, en una obra de servicio. La Biblia lo presenta como un siervo, ¿verdad? Ahora, ese proceso es un proceso muy interesante. Lo primero que Pablo me dice en esta carta, y que él dice también en la oración de Jesús, es que existe eternamente en forma de Dios. Por tanto, Cristo es una persona preexistente. Antes de nacer en Belén existe. Es decir, no arranca desde Belén o desde la concepción. Es eterno. De manera que es la segunda persona de la deidad. Ahora, a Cristo se le presenta como un siervo. Y solamente Dios puede servir en una obra como la que Cristo va a hacer desde la naturaleza humana. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, lo que ocurre es que Dios irrumpe en el mundo de los hombres como un hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne, dice Juan en 1:14, y habitó entre nosotros. Hay un milagro portentoso. El Dios de la gloria, la segunda persona de la deidad, viene al seno de María para que sobre él se elabore, se produzca la naturaleza humana, la humanidad del Verbo eterno de Dios. Dios, el eterno Dios, es santísimo en su naturaleza divina y santísimo en su naturaleza humana. No hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, en su naturaleza humana, ¿por qué el que nace de María? Y yo quiero hacer aquí un par de paréntesis. ¿Sabéis lo que es la ley del péndulo? Sí, la sabéis todos. ¿Visteis alguna vez un reloj de péndulo? Mi abuelo tenía uno. ¿Y sabe lo que me gustaba a mí? Déjame ponerlo en marcha. ¿Y sabe lo que hacía yo? Tiraba el péndulo y él me decía, no, y lo soltaba. ¡Wow! Allá iba el péndulo al otro lado y el reloj había que pararlo, sacarle el péndulo. Cuando tú tiras de un péndulo hacia allá y lo sueltas, se va al otro lado en la misma dirección. De manera que nosotros entendemos por la palabra de Dios como base de fe que María no es corredentora, ¿verdad? No. Que María no es inmaculada en el sentido de que nació sin pecado, ¿verdad que no? No. Pero, como otros la colocaron en donde no debe estar, nosotros no predicamos de ella. Si yo te digo mañana por la tarde, tema de mañana por la tarde, la Virgen María. Se ha vuelto ecuménico este tipo, no. Podemos hablar media hora de Barrabás, pero no utilizamos 5 minutos para hablar de María. Y quiero recordarte que a María es la única persona en la Biblia que se le llama bienaventurada y bendita. Ningún otro se le llama eso. Por tanto, lo que tenemos que tener es una referencia a María muy importante. Porque Jesús es tanto hijo de Dios como hijo de María. ¿Me estáis siguiendo? Ahora, ¿por qué María fue escogida por Dios para esto? ¿Quieres una respuesta? No la tengo, porque es soberano. De manera que
Dios escoge a esta mujer. No, es que era una mujer piadosísima. No dudo que es piadosísima. Pero no ha escogido Dios la piedad de nadie para instrumento suyo. Simplemente escogió a alguien para eso. Y en el seno de María, el Espíritu Santo de Dios inicia, arranca, produce, genera el proceso biológico que va a experimentarse en una gestación de 9 meses y va a ser alumbrado como cualquier hombre. Pero cuando el ángel Gabriel, no el arcángel, ojo, no hay más que un arcángel mencionado en la Biblia, que es Miguel. Cuando el ángel Gabriel, al ángel Gabriel lo subieron a la categoría de arcángel porque como es el anunciador de María hay que darle un rango. No, la Biblia no se lo da. El ángel Gabriel le dice, mira, el santo que nacerá, nuestra versión 60 dice el santo ser. La versión 1905, eso es la palabra. En el griego, el artículo neutro habla de totalidad. Por tanto, lo que está diciendo es que quien nace es lo absoluta, total, infinita, exhaustivamente santo. Ahora, ¿es un niño o no es un niño el que nace? Pues claro que sí. ¿Es un hombre o no es un hombre? Naturalmente que sí. En Cristo concurren los dos elementos fundamentales de todo hombre, la parte material y la parte espiritual. Por tanto, es un hombre. Pero notarás que la Biblia nunca dice que Cristo es igual a los hombres, sino que dice que es semejante. Porque hay dos cosas que lo distinguen y lo separan de los hombres. En primer lugar, Cristo es la naturaleza humana, Jesús de Nazaret, es la naturaleza humana de una persona divina. Nosotros nunca seremos naturaleza humana de una persona divina. Segundo, Jesucristo está en relación con Dios en santidad absoluta. Ninguno de nosotros somos santos absolutos. Por tanto, es semejante a nosotros. Ahora, cuando Cristo toma una naturaleza humana, cuando el verbo de Dios toma una naturaleza humana y se hace hombre, Dios se está limitando voluntariamente. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? A veces oigo decir que cuando Cristo se hizo hombre se humilló. No, Señor, se limitó. En la humanidad de Cristo Dios se engrandece. Y por medio de la humanidad de Cristo, la experiencia de la criatura viene a ser experiencia de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Dios sabe lo que es sueño? Sí, intelectualmente, porque Él no duerme nunca, dice la Biblia. Pero por medio de la naturaleza humana de la segunda persona divina, Jesús de Nazaret, no solamente sabe intelectualmente, sino que sabe experimentalmente lo que es el sueño. ¿Dios llora? No, Él es feliz, absolutamente. Y consolador de los afligidos, ¿es así? ¿Lloró Jesús o no? Luego las lágrimas del hombre y la miseria del hombre es experiencia de Dios en la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Dios se angustia? No, Dios no puede angustiarse, pero experimenta la angustia a través de la naturaleza humana de Jesús. Pero según se limita, también la humanidad de Cristo nos asombra en conocimiento sobrenatural. ¿Cuándo? Cuando es necesario para la misión. De manera que un día Cristo está caminando hacia casa de un hombre Jairo para la resurrección de su hija, la multitud la aprieta y una mujer con flujo de sangre viene y ¿qué hace? Toca. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién me ha tocado? ¿Y qué le dice Pedro? Pedro siempre es el hombre de las respuestas. ¿Cómo dices? Pero se te tocan todos, te están apretando todos. Y él dice, yo sé que alguien me ha tocado porque de mí ha salido. Lo que yo sé es que por medio de mi naturaleza humana, el poder de Dios se ha manifestado. ¿Quién fue? Pero no lo sabía él, no. No era necesario que como hombre lo supiera. ¿Como Dios lo sabe o no?
Claro que sí. Naturalmente que sí. De ahí que cuando tú estudies la agonía de Getsemaní, hay un problema grande. En la condición de hombre hay que resolver un problema que el hombre no conoce. Dios sí. De manera que lo que Cristo hace es limitarse. ¿Para qué? Porque Dios no se aproximó a mí. Dios se aproximó. Se hizo mi prójimo. ¿Para qué? Para que corriendo mi camino, sufriendo mis tentaciones y muriendo mi muerte, sea capaz de compadecerse de los que son probados. Esta es la grandeza de Dios. El Señor Jesús ha venido y en su experiencia tiene compasión de mí porque sabe cómo soy y sabe el conflicto de la tentación, el problema de la soledad, el hambre, la sed y la tristeza. Esto es fantástico, hermanos. Dios limitándose a ser como yo. Ahora, esta limitación que engrandece a Dios es el vehículo que le va a permitir a la segunda persona divina venir a la situación de un siervo. Un siervo es siempre inferior al dueño, ¿o no? Tú imagínate, yo tengo un hermano carnal, y en la fe también. Imagínate que, él sabe mucho de muchas cosas, imagínate que montamos una empresa, y como él es especialista en eso, él es el jefe. Y yo soy el criado. Soy el portero. Él manda, yo obedezco. ¿Quién es mayor? El que manda. Ahora, en el seno de la deidad, en la forma de Dios, ninguna persona manda sobre la otra. Ninguna obedece. ¿Sabes por qué? Porque son iguales. Entonces voy y pregunto, ¿cómo puede ser siervo la segunda persona de la deidad? Y la carta a los hebreos me dice, como ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste ni te agradaron, ¿me apropiaste qué? Cuerpo. Y esa palabra, ese pasaje está tomado del Salmo, en donde no dice me apropiaste cuerpo, dice has abierto mis oídos. Literalmente has horadado mis orejas. Y esa porción del Salmo es el reflejo de Éxodo 21, la ley del esclavo voluntario. ¿Qué ocurre? Que cuando un esclavo, un hombre que era libre, quería ser esclavo voluntario de un dueño, se lo decía y el dueño lo llevaba a la puerta de la ciudad y en presencia de testigos le perforaba con una lezna el lóbulo de la oreja derecha y quedaba esclavo para siempre. Ahí tienes el proceso. Viene Cristo para hacer su voluntad. ¿Cómo? Mediante la naturaleza humana. Los hombres miran a Jesús, ven su trabajo. La actividad de Cristo es desbordante. Cristo tiene enraizado en su alma el servicio. Por tanto, Cristo dice, mi voluntad no es que yo haga lo que quiero, sino que haga la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Más adelante dice, yo no busco mi gloria, busco la gloria del que me envió. Él dice, yo no hago nada de mí mismo, hago todo aquello que he visto hacer al Padre. De manera que Él viene en la condición de un siervo para servir en un ministerio tan impresionantemente grande que termina siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Él viene y se hace siervo. Y cuando Cristo Jesús el Señor se hace siervo, mediante la naturaleza humana, lo que Dios hace es manifestarme en Él la grandeza del amor personal. Dios es amor. ¿Leíste alguna vez un discurso del amor de Dios? ¿Por Dios? ¿Dado por Él? No, simplemente hace referencias. Yo tengo de ti misericordia, yo te he amado eternamente. Dios no habla de amor, Dios ama. Y Cristo va a manifestar en su condición de siervo la grandeza del amor de Dios, entregándose hasta la muerte y muerte de cruz. La gente mira a Jesús y la gente descubre en Cristo un hombre. Cuando Cristo pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy? ¿Qué le dicen los discípulos? Un gran profeta, un hombre importante. Incluso Herodes dice, no, ¿sabes quién es?
Juan que resucitó de los muertos. Y el Herodes lleno de miedo porque Juan resucitó de los muertos. Pero los discípulos van comprendiendo que aquel hombre es mucho más que un hombre. Y cuando Cristo en el cruce del mar de Galilea, en medio del temporal, se levanta y dice al viento, calla, y al mar enmudece, y llegan a la ribera, ¿qué es lo que dicen los discípulos? ¿Quién es este? Ya no es el Mesías conforme a lo que nosotros hemos preparado, programado, pensado. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Luego ya hay una idea en ellos superior. Pero le vemos. ¿Y qué dice Isaías? Sin atractivo para que le deseemos. Ahora, Cristo se hace siervo y trabaja con el ropaje, la ropa de trabajo de un siervo. Cuando tú tienes un automóvil y vas a salir el domingo para la iglesia, en alguna ocasión, lamentablemente bajas y está ¿qué? La rueda baja. ¿Qué tienes que hacer? Cambiarla. Pero tú estás vestido para ir a la iglesia, ¿verdad? Y cuando tú te metes y pones el gato debajo del coche, te vas a manchar, ¿o no? Y cuando saques la rueda, te vas a manchar. De manera que lo que tú haces es ir y ponerte por encima del traje del domingo, ¿qué cosa? Un overol. ¿Overol llamáis? Bueno, un overol. Oh, he aprendido la palabra. Si alguien te ve con tu overol cambiando la rueda, dirán, es un mecánico. El dueño del coche le llamó y él trabaja. Cuando termina el trabajo, ¿qué hace? Sacas y quedas vestido elegante, ¿no es esto? Cristo viene al mundo y su humanidad es el traje de trabajo del Hijo de Dios. Y cuando la gente le ve, dice, no puede ser el Mesías, porque el Mesías viene para reinar y este no vemos. Es verdad que hace señales grandes, pero no le vemos. Y de pronto un día, Cristo toma a 3 de los suyos. La Biblia dice que esos son el círculo, le llamamos ¿cómo? ¿Cómo? Íntimo. ¿Y por qué esos 3 el círculo íntimo? Luego hay apóstoles de primera y apóstoles de segunda. Y además, ¿por qué siempre los 3? Bueno, muy fácil. Porque la ley dice que en boca de 2 o 3 testigos consista todo testimonio, ¿verdad? Luego, esos 3 están en los momentos cumbres para que puedan testificar unánimes de esa verdad. Y de pronto, Cristo dice un día a los judíos, de cierto os digo, que algunos de vosotros, que no pasará esta generación hasta que se vean cumplidos la venida o la manifestación del Hijo de Dios viniendo con poder. Y dice el texto bíblico que 8 días después tomó ¿a quién? A los 3. Subió al monte y cuando está en el monte descorrió un poco la cremallera de su traje de trabajo y dentro se manifestó ¿qué? La gloria de su deidad. Aquellos hombres estaban tan impactados que no sabían qué decir. Hagamos 3 casitas para ti, para Moisés, para Elías, nosotros al aire libre, pero queremos... Sí. Y Cristo les dice, basta, vamos para lo que venimos. ¿Para qué? Para el valle, para seguir con el trabajo y con el ministerio hasta la cruz. Y ahora un día Cristo dice a los discípulos, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Y todos se quedan atrás. Y dice el texto bíblico que Jesús iba delante de ellos con el rostro firme a Jerusalén, porque ha llegado la hora del servicio supremo del siervo. De manera que aquellos nunca entendían lo que ocurría. Y llega la última noche y Cristo les muestra el servicio en su grado máximo. Se levanta de la cena, pone agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies. Lo que me sorprende a mí es esto. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace?
para que como yo hice, vosotros también hagáis. Está ordenando está estableciendo una ordenanza de lavar los pies. No. Lo que está diciendo Cristo es algo muy impresionante. ¿Cómo hay que restaurar a un hermano que ha caído? ¿Cuál era el problema de los discípulos? Estaban limpios menos los pies. De modo que el Señor se levanta para lavar ¿qué cosa? Los pies. Claro, cuando llega Pedro, ¿qué le dice Pedro? No, de manera ninguna. Tú no me lavas. Y Cristo le dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Ah, entonces báñame. Este es Pedro, no solo los pies, sino la... No, hombre, tú ya estás limpio, solo los pies. Y lo que Cristo está haciendo allí es dándome la idea suprema del servicio. Lo primero que Cristo hizo fue levantarse de la cena. No puedes alcanzar a un hermano. Cristo dice, si no te lavo los pies, no tienes ¿qué? Comunión conmigo. Y lo que está diciendo Cristo es que el pecado interrumpe la comunión. De manera que Cristo se levanta de la cena. No puedes alcanzar a un hermano que ha tropezado y está sucio en cuanto a sus pies. Los pies son ejemplo de testimonio, las manos de servicio. Por tanto, no puedes restaurar a un creyente si no te levantas de donde estás para ir a buscarlo. Nos sentimos grandes e importantes en la mesa. Somos perfectos. Por ahí afuera hay algunos que se han manchado y que son una escoria. Cristo te dice, como yo hice, ¿qué tienes que hacer? Levantarte de donde estás y disponerte a servir. Segunda cosa que hizo Jesús, dice que quitó su manto. El manto de Cristo era un manto de maestro. Le habían regalado las mujeres. Cristo no puede lavar los pies con el manto de maestro. Mis hermanos amados, hay muchos creyentes en el mundo que nadie les busca porque tememos mancharnos el ropaje. Somos grandes, perfectos conocedores. Dios te dice, quita tu arrogancia. Saca tu vestido. Tercera cosa que hizo Jesús, se ciñó una toalla. Es decir, se puso el instrumento del esclavo para secar los pies, lavar y secar los pies. Y luego puso agua en un lebrillo. ¿Sabe lo que es un lebrillo, verdad? Una palangana, un recipiente con poca agua. No llega para bañar, pero llega para lavar los pies. Bien, la Biblia dice que la palabra de Dios es agua. Por tanto, lo que está diciendo Cristo es, cuando tengas que ir a hablar con un hermano que está viviendo en una situación incorrecta delante de Dios, no hables tú. Llévale una porción ¿de qué? De la Escritura. ¿Cuántas veces decimos esto es así porque sí o porque se hizo siempre así y no ponemos nada en la Biblia? Llévale una porción de la palabra. Deja que la palabra afecte, toque. Deja que la palabra limpie esa situación, esa suciedad. Luego Cristo hizo otra cosa. Tomó el agua y comenzó a lavar ¿qué cosa? Los pies. Aplicar la palabra a la suciedad espiritual. ¿Qué más hizo Jesús? Lavaba los pies y los secaba. Yo no sé, creo que aquí en La Paz llueve poco, ¿no? Nunca, bueno, llueve poco, bien. Los gallegos sabemos mucho lo que es la lluvia. ¿Sabes por qué? Porque allí llueve a cántaro. Nosotros, Susana y yo, vivimos en la tercera ciudad más lluviosa de toda Europa. De modo que comienza a llover un día y se llama Vigo, empieza a llover un día y termina. ¿Cuándo termina? Cuando yo era un niño pequeño, la época del hambre, os decía antes, no se podía comprar un par de zapatos cada mes. Se compraba un par de zapatos para tiempo.
Una noche yo oí a mi padre y a mi madre que discutían amigablemente entre ellos sobre mis zapatos. Y mi padre le decía, comprémosle unos zapatos con suelo de goma. Le van a durar más. Mi madre decía, ahora viene el verano, la goma muy caliente, comprémosle de suela, de cuero. ¿Quién ganó? Mi madre. Porque la Biblia dice, maridos, obedeced a vuestras mujeres. Y yo soy la cabeza. Ella es el cuello. De modo que la cabeza va donde va el cuello. Bueno, ya está. Me compraron los zapatos de suela. ¿Qué pasó cuando vino el invierno? Yo salía de casa y 200 metros después, cuando iba al colegio, tenía los pies mojados. Me pasaba por una tienda, un comercio, que vendían artículos de comer, y le decía al dueño de la tienda, ¿me puede dar una bolsa grande de papel? Me daba un cartucho, una bolsa de papel de estraza, gordo. Yo llegaba al colegio, cortaba la bolsa, metía el papel en los zapatos, los pies seguían mojados, pero yo estaba caliente. Cuando mojas los pies y no los secas, te enfrías. Cristo me está enseñando que no es suficiente con echar el agua encima de la necesidad. Hay que secar esos pies. Y Cristo hizo otra cosa más. ¿Cómo limpió Cristo los pies? Puesto de rodillas. No podía lavarse los pies de alguien que está en un reclinatorio, al lado de la mesa. Si levantas un pie de alguien que está así, tiras con él al suelo. Cristo se pone de rodillas y va lavando los pies. Y cuando termina, dice, como yo hice. Hermanos míos amados, para mí el vivir es Cristo. No hay pastor de iglesia que pueda saber que hay una oveja perdida ahí afuera y no haga nada por ella. No es pastor. No hay un líder en la iglesia que no sea llamado a restaurar con gracia, cariño y misericordia. Ese es el gran servicio de amor. Por eso la Biblia dice, servíos los unos a los otros, ¿cómo? Por amor. El amor es el motor dinámico del servicio de Jesús. Y llega el momento supremo en que Jesús va a dar su vida en precio por nuestros pecados. Y la cruz de Cristo es el acto de servicio sacrificial máximo de Jesús. Y Cristo dice a los discípulos, después de la agonía, le dice, dormid ya y descansad. Ya no hay problema ninguno. Os pedí que estuvieseis velando conmigo. ¿Por qué? Porque yo necesitaba como hombre la compañía vuestra orando. Oró en soledad. Y de pronto, cuando la angustia es mayor, el Padre le envía, ¿qué cosa? Un ángel para fortalecerle. ¿Qué le dijo el ángel? Yo tampoco. Pero voy a Hebreos y digo y leo estas palabras. Por el gozo puesto delante de, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El ángel le habrá dicho al Señor, mira el resultado. Y Cristo dice, para eso he venido. Cristo es siervo. Indudablemente, Cristo dice ahora a su Padre, Padre, que mi humanidad, que nadie la ve gloriosa, sea envuelta en la gloria que mi persona divina y mi naturaleza divina tuvo contigo desde antes que el mundo fuese. Y el Padre dice amén a la oración del Hijo. Y lo levanta de entre los muertos. Y lo asciende a la majestad de las alturas y lo sienta en el trono que le corresponde porque es Dios. Y en el cielo sentado como Dios tenemos un hombre con el cuerpo de resurrección y de glorificación. Para que nosotros, viéndolo a Él,
veamos cómo va a ser nuestro cuerpo cuando Dios nos llama a su presencia. Ahora, nota algo, y yo quiero ser muy práctico en este tema, porque entrar en cristología de este calibre, mejor es dejarlo para el instituto, ¿verdad? Lo que yo quiero es entrar a dos cosas que pudiéramos aprender de este Señor que es siervo. La primera cosa es que si tú vives a Cristo, ¿cuál es el título máximo que puedes esperar en la iglesia? No lo oigo demasiado. Escucha a Pablo, téngannos los hombres por siervos de Cristo. Sabéis que en el idioma griego hay 3 palabras para referirse al esclavo, al siervo. Una es una palabra que habla específicamente del hecho de la esclavitud. Otra es la palabra que habla de servicio por alguna razón especial. Y otra es la palabra que habla de servicio obligatorio. Esa es la palabra que usa Pablo. Está usando la palabra que se utilizaba para referirse a un condenado a galeras de por vida. ¿Sabe lo que es la galera, verdad? Los barcos romanos de guerra. La galera romana era una galera que se llamaba trireme, es decir, había 3 bancos de remo. En el banco más alto, respirando buen aire, estaban los soldados de la galera. Remaban, le pagaban. En el siguiente banco, los condenados por un tiempo a galeras. Habían cometido un delito y tenían que pagar su pena remando en el segundo banco. En el fondo, en el tercer banco, estaban los sentenciados por vida a la galera. Grillos y cadenas, atados a la galera. Ahí vivían y ahí morían. Y si la galera se hundía, los del primer banco y los del segundo podían salvarse. Los otros se hundían con la galera. ¿Tú sabes lo que dice Pablo? Eso. Que los hombres me tengan como el esclavo de menor valor de Jesucristo. Frente a un hombre como Pablo, la iglesia está llena de grandes y necesita siervos. La iglesia está llena de arrogantes que se vanaglorían en el púlpito y lucen sus títulos académicos, olvidándose que el único título válido, ¿sabes cuál es? Siervo de Jesucristo. La teología ha irrumpido en el púlpito de la iglesia. Hablo de la teología técnica. Y los idiomas bíblicos se manejan en el púlpito, ¿verdad? Por personas que no saben griego. ¿Tú sabes lo que es un pavo real? ¿Cuándo es bello el pavo real? Cuando abre su cola, ¿verdad? ¡Qué bello! Cuando el pavo real abre la cola, siempre procura que tú le veas la cabeza. De modo que él está con la cola abierta y tú te mueves y él te sigue. Te mueves para el otro lado, te sigue. Date una vueltecita por detrás del pavo cuando tiene la cola abierta. Y verás una trasera llena de pelos blancos horrorosa y 2 patas negras asombrosamente feas. ¿Tú sabes cuándo es bellísimo el pavo? Cuando tiene la cola baja. Le tapa todas sus imperfecciones. Hay muchos en la iglesia de Cristo que son grandes pavos reales, que quieren causar impacto en la congregación y que todo el mundo le rinda pleitesía. Lo único que vale en la vida cristiana es ser siervo de Jesús. El servicio no puede funcionar si no es en el amor. Tal vez uno de estos días utilicemos uno de esos, no podemos utilizar todos porque no hay tiempo. Tal vez uno de estos días utilicemos ese aspecto de la oración de Jesús. No hay posibilidad de hacer un ministerio que agrade a Dios que no sea movido por el amor. ¿Me entiendes? Solo el amor mueve la vida cristiana porque Dios es amor. Y porque en esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y ha dado a su Hijo en precio por nuestros pecados. El amor de Dios se manifiesta en Cristo, en que amando a los suyos, Juan 13:1, los amó hasta el fin. ¿Quieres un ejemplo de amor? ¿Pedro negó a Jesús? Pedro era como yo, un confiado en su fuerza. Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? No. Aunque todos te dejen, yo no. Estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar. Y Pedro le negó. De modo que le negó 3 veces. ¿Verdad? Ahora resucitó Jesús. Tiene a Pedro delante y a los otros discípulos. Y yo creo que Pedro aquella mañana, el corazón de Pedro iba a más velocidad que puede ir el mío si subo rápido una calle de aquí de... Y ahí el Señor mira a Pedro. ¿Y qué le pregunta? ¿Me amas? Y Pedro le dice, sí, te amo. ¿Seguro? Seguro. ¿De verdad? Señor, tú sabes las cosas. Tú sabes que te amo. De modo que como él negó a Cristo 3 veces, ¿Cristo qué hizo? Le preguntó 3 veces si le amaba, ¿verdad? Esto es lo que siempre se dice. ¿Crees que es así? ¿Qué va? Después de cada vez que Pedro decía a Jesús, te amo, ¿qué decía Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿De verdad que me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pastorea mis corderos. ¿Sabe lo que le está diciendo Cristo a Pedro? Pedro, si no me amas de verdad, no puedes apacentar mis ovejas. Luego, la labor pastoral de una iglesia no es la capacidad que tú tengas para manejar cosas. Es la vida de amor de Dios que mueve tu pastorado para atender el rebaño de Dios. El servicio es el rango de honor. Y aquel que sirvió, ¿sabes qué te pide a ti esta noche y a mí? Escucha sus palabras. Yo no quiero extenderme demasiado, porque no quiero que os canséis y no vengáis ninguno mañana. Alguien me decía antes de empezar la reunión, esto puedes hablar hasta la 1 de la madrugada. Y yo estoy seguro que si hablo hasta la 1, alguien viene, me da la llave y dice, cuando te vayas, cierra la puerta. Un mensaje muy largo. No mueve tanto la cabeza, mueve el cuerpo. Os veo muy serio y voy a terminar muy seriamente, pero quiero contaros una historia. Se dice que una vez había un predicador que hablaba y lo invitan a una conferencia en el campo. El local donde estaba la conferencia tenía ventanas que daban afuera y se oía cantar una rana. Y el hombre, en medio de la predicación, dijo, ¿qué querrá decir el Señor con esta rana? Y siguió predicando. La rana vuelve a cantar. Y el hombre dice, ¿qué nos querrá decir el Señor con la rana? Y sigue predicando. A la tercera vez que dice, ¿qué nos querrá decir el Señor con la rana? Un hermano se levantó y dijo lo mismo que a Faraón, deja ir a mi pueblo. De modo que yo quiero dejaros ir esta noche. Ahora quiero, por favor, que volvamos a la formalidad. Que volvamos a centrar nuestro pensamiento en lo que Dios quiere de nosotros. Y Cristo viene a nuestro encuentro esta noche y nos dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Es una petición fuerte o no?
Pero es la petición lógica. ¿Por qué? Porque Él se hizo obediente hasta... Y el que vive a Cristo tiene que estar dispuesto a vivir la vida de su Señor. El servicio es la máxima bendición que tú puedes tener en la iglesia de Jesucristo. ¿Estás sirviendo? ¿Cómo? ¿Tienes dones? Claro, naturalmente. Alguno seguro. Ponlo al servicio de la iglesia. ¿Puedes dedicar un tiempo a alguna labor que sustituya el trabajo de otro a fin de que pueda la obra ser repartida entre todos y todos funcionen? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes esta noche llegar a tu casa y comenzar la labor de lavar los pies de alguien que no está viniendo a la reunión? ¿Puedes hacerlo? Orando por él. La última cosa que Cristo hizo aquella noche fue ponerse de rodillas. Nunca hables a nadie de Cristo si no hablas primeramente a Cristo de esa persona. Llévala en oración a la presencia de Dios hoy. Siente la carga en tu alma que siente el gran pastor de las ovejas. Y comienza a vivir a Jesús en el poder del Espíritu. Yo pido a Dios que esta noche toque mi vida y toque la vuestra. Que el dedo de Dios derribe mis paredes de arrogancia y de miseria y me haga sentir la necesidad de servir. ¿Sabes lo que Pablo dice? Ay de mí si no anunciase el Evangelio. Pero antes dijo una cosa importante: porque me es impuesta necesidad. Es decir, tengo que predicar el Evangelio no porque Cristo lo manda, sino porque vivo a Cristo. ¿Y qué era Cristo? Predicador del Evangelio. Yo no amo por mandamiento. Amo por comunión con Cristo. Él me dice ama. ¿Es mandamiento? Sí. Pero yo amo por necesidad. Porque Cristo amó por necesidad de amar. Porque Dios es amor. Hermanos, si la iglesia viviese de esta manera, los problemas terminaban. La obra funcionaba. Y el Espíritu de Dios usaría a los siervos en su mano para hacer la obra. Necesitamos personas dóciles al Espíritu, que digan: aquí estoy, Señor, para hacer lo que tú quieras. Cuando esto se produce, la vida se convierte en una bendición, el servicio en un privilegio, y la gloria de Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Que Dios añada su bendición. Amén.